Y en temas de movilidad, le platico que habrá ya más supervisión para los taxis que trabajan mediante aplicaciones. El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México prepara estrategias para sancionar a los automóviles que presten servicio como taxis a través de las aplicaciones digitales y que no cuenten con las condiciones óptimas. El INVEA va a revisar si tienen el holograma, que cumplan además, que estén cumpliendo con el seguro, la licencia, etcétera. Y una vez que detectemos un carro de ese tipo de servicio que no haya presentado el holograma, que no haya cumplido con el requisito y lo detectemos que está prestando el servicio, irremediablemente será remitido al corralón. Esto después de que la Secretaría de Movilidad diera a conocer que deberán aprobar el programa de validación documental vehicular exigido por la CEMOVI a fin de obtener un holograma que valide esta actividad. Algunos de los puntos en la validación son la constancia del registro vehicular, el comprobante de verificación de emisiones contaminantes, los cinturones de seguridad, refacciones, luces, bolsas de aire, por mencionar algunos. El presidente del Consejo del INVEA, Meyer Klipp, informó que ante esta circunstancia, ninguno de los 400 verificadores que laboran en el instituto y se encargan de constatar que estén en regla, se prestará para la corrupción. Con imágenes de Luis Barragán, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.